Bueno, como les explicábamos en el texto y en esta presentación, vamos a hacer un recorrido por los principales temas que vamos a trabajar a lo largo de todo el cuatrimestre en esta materia. Bien, el eje 1 se llama modernidad y modernidades, y la pregunta que lo atraviesa es, bueno, ¿qué vamos a entender por modernidad? Para eso van a trabajar ustedes en los teóricos, van a trabajar texto de Marshall Berman, el texto de John B. Thompson, un texto de Martín Barbero, y en los prácticos vamos a trabajar un texto de Federici. Ahí vamos a entender también, en esas lecturas, por qué hablamos de modernidades en plural. Porque si bien el proceso moderno es un proceso que se inicia en Europa y se traslada con la colonización a América Latina, no va a ser igual, ¿sí? En América Latina, en las distintas partes de América Latina, y tampoco va a ser igual en todas las partes, en todas las regiones europeas, ¿sí? O bueno, se traslada a toda América el proceso. Nosotros vamos a trabajar el proceso europeo y el proceso latinoamericano. Y vamos a ver esas diferencias. Por eso vamos a hablar de modernidades en plural. No podemos hablar de una única forma de ser modernos. Vamos a van a trabajar el tema de la imprenta, el desarrollo de la imprenta en Alemania por Gutenberg. Esto lo van a trabajar principalmente en el teórico, con el texto de Thompson, ¿sí? Y vamos a ver que si bien las técnicas para la impresión ya se conocían hacía muchos siglos, ¿sí? Y se usaban en China, va a ser el desarrollo de la imprenta en un contexto de transformación hacia el capitalismo el que va a transformar los modos de producir, circular y consumir los bienes simbólicos. Es decir, va a transformar las formas simbólicas que antes circulaban libremente en la cultura oral, las va a transformar en bienes simbólicos. Y con esto se va a crear todo lo que ahora conocemos como industria cultural, ¿sí? No se preocupen, vamos a trabajarlo más profundamente como para que vayan viendo estos conceptos principales. ¿Qué rol desempeñan los medios en la construcción de un imaginario de nación? ¿Sí? Vamos a ver que en el proceso moderno se constituyen las naciones-estado. Y hablamos de naciones en plural, bajo un estado, y esto lo van a trabajar en el teórico con el texto de Martín Barbero, esta idea de la centralidad de la constitución de un estado, en un territorio que es mucho más amplio que el que puedo recorrer físicamente, caminando, a caballo, ¿sí? Piensen en todos los idiomas que se hablaban en España, por ejemplo, y que aún hoy algunos se hablan, como el catalán, el vasco, ¿sí? El castellano de Castilla, y cómo esos idiomas fueron unificados en torno a un Estado, que es el Estado español, ¿sí? Todos esos idiomas que también dan cuenta de distintas culturas y distintos modos de ser y distintos pueblos, fueron unificados en torno a un Estado con unos límites marcados, con una idea de soberanía, en el que se establece y se legitima un idioma, en este caso el español. Piensen en Argentina, ¿sí? La Declaración de la Independencia, por ejemplo, estaba en castellano, que es el idioma de los colonizadores, estaba en aymara y en quechua, ¿sí? Nuestro territorio, en el territorio que hoy está bajo los límites de Argentina, había diferentes pueblos, ¿sí? Que hoy en día siguen existiendo, con sus culturas, con sus modos de estar en el mundo y con sus propios idiomas, que fueron demarcados en este territorio común, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver también como proceso de enculturación, como persecución de aquellos y aquellas que no aceptaban ese nuevo modo de vida. La caza de brujas, que la vamos a trabajar centralmente con Federici, la esclavitud, ¿sí? ¿Sí? Cómo se van transformando los modos de vida colectivos a partir de este proceso moderno, que también es un proceso que establece un modo de organización capitalista, es decir, se pasa de un modo de organización económico de subsistencia y anclado al territorio a un modo de organización capitalista de la mercancía y la acumulación, ¿sí? Y en todo ese proceso de enculturación lo que también vamos a ver es que hay resistencia, es decir, no fue aceptado
tranquilamente, sino que fue impuesto a través de la violencia, ¿sí? Y que también fue resistido. Los teóricos van a trabajar una serie de resistencias que se dan en Europa, y con Federici nosotros vamos a trabajar los movimientos indígenas, que generalmente son liderados por mujeres, ¿sí? Para que se organizan en contra de los colonizadores, y también vamos a ver esta idea de los sincretismos, es decir, bueno, por ejemplo, aceptan la religión católica, que es la religión que se le impone, pero detrás de cada santo, de cada figura de la religión católica, ponen una figura de su propia religión. Pensemos cómo esto todavía se sostiene en Brasil con la religión Umbanda, ¿sí? Que Iemanjá es la figura de la Virgen María. Sin embargo, sigue apareciendo esa figura religiosa que traen los negros y las negras que fueron traídos a América Latina como esclavos. Bueno, eso es un poco el paso, el primer eje de esto de pensar en las modernidades, de pensar en la conformación de las naciones-estado, en ese proceso de modernidad, en un territorio mucho más extendido que la localía, y en ese contexto cómo empiezan a aparecer los medios de comunicación como organizaciones mediáticas. En este segundo eje, medios, comunicación y poder, lo que vamos a trabajar es cómo los medios de comunicación construyen imaginarios, cómo legitiman discursos y mirada de mundo, es decir, no desde una perspectiva lineal o funcionalista de pensar que los receptores son recipientes vacíos, sino desde esta idea de la negociación y de las relaciones de poder, pero entendiendo que siempre las relaciones de poder son asimétricas, ¿sí? Y los medios, sobre todo los medios hegemónicos, los medios que tienen una distribución masiva, ¿sí?, tienen un poder para instalar temáticas, para instalar agendas. Y bueno, entonces los medios entendidos también como empresas, como industrias culturales, ¿sí?, que ven a la noticia como una mercancía, es una mercancía de venta, necesitan vender. Y entonces ahí entra este juego de los múltiples intereses que aparecen en las noticias y que vamos a ir trabajándolos. Es decir, esta crítica que vamos a ver de Martín Barbero, tendría que volver a la pantallita anterior, esta crítica que vamos a ver de Martín Barbero al mito de la objetividad, es decir, las noticias no son objetivas, ¿sí? Ya desde la postura que se están contando están atravesadas por una ideología, ¿sí?, que tiene que ver con la postura, el recorrido, la trayectoria, los intereses económicos, los intereses políticos, bien. Y otra cuestión que va a aparecer bastante en la materia es la problematización acerca de las tecnologías de la comunicación. Esa problematización va a atravesar toda la cursada, porque decimos, bueno, empieza con el desarrollo de la imprenta, esa problematización, ¿sí?, en el siglo XV, y se va a extender hasta la actualidad problematizando Internet, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo pensamos a las tecnologías y la relación de las tecnologías, ¿sí?, entre los modos de organización y las relaciones sociales. Un poco este ejemplo que yo les daba de la imprenta, ¿sí? La imprenta como técnica de impresión ya estaba desarrollada en China, ¿sí?, en el siglo XII. Sin embargo, es la imprenta de Gutenberg, si se quiere, el desarrollo de la imprenta en el marco del proceso de transformación hacia el capitalismo, el que va a impulsar la idea de la producción en serie de libros, ¿sí? En China se usaba para acuñar monedas, por ejemplo, o se imprimían libros religiosos que quedaban dentro de los espacios religiosos, digamos, ¿no? No estaba pensado desde una distribución, una circulación y una venta de ese libro. Es decir, ese libro se veía como una cuestión religiosa y no como un producto cultural. El libro va a ser entendido como producto cultural en el marco del capitalismo, ¿sí?, del modo de organización que se va a dar en el proceso moderno. Entonces, esta definición de Raymond Williams, que aparece aquí, ¿sí?, la vamos a sostener durante toda la cursada, es que las tecnologías son sociales,
¿sí? Y que hay una relación recíproca entre desarrollos y usos, ¿sí? Esta relación recíproca tiene que ver con esos contextos históricos, políticos y económicos que permiten que se desarrollen ciertas tecnologías y que habilitan ciertos usos de esas tecnologías. La imprenta para imprimir libros en serie, que primero puede ser la Biblia, pero que después empiezan a ser muchos otros libros, como ya vamos a trabajar. Bueno, entonces, las tecnologías van a ser pensadas desde la cultura, desde la economía y siempre desde las relaciones de poder, ¿sí? Quienes acceden, quienes las desarrollan, cuáles son los usos legítimos que se habilitan, cuáles son los usos dominantes y las resistencias, es decir, esto es siempre pensar el poder desde una parte dominante, pero también una resistencia a ese aspecto dominante del poder. Entonces, en este recorrido de la materia, como ya decíamos, empezamos con la constitución de las naciones-estado y llegamos hasta la globalización. Empezamos por la imprenta, van a pasar por el Sputnik, cuando trabajen un texto de McLuhan en los teóricos, y vamos a llegar a pensar a Internet en este eje 3 de globalización y convergencia, ¿sí? Este es el último eje de la materia, y ahí vamos a trabajar estas tensiones entre lo local y lo global, que ya aparecen las tensiones entre lo local y entre las naciones-estado en el proceso moderno, ¿sí? Vamos a trabajar la idea de flujos asimétricos, ¿sí? No todo circula en el escenario global, ¿sí? Hay cosas que quedan ancladas en los territorios, ¿sí? Y vamos a pensar la circulación global y las apropiaciones localizadas, es decir, más allá de que hay cosas culturales, nosotros vamos a trabajar más centralmente lo simbólico, lo cultural, los productos de la industria cultural que circulan a nivel global, ¿sí? Por ejemplo, las series que ustedes comentaban, ¿sí? Todos hemos visto Game of Thrones o GOT, o sabemos de qué se trata. Bueno, es una serie que circula a nivel global. Ahora, ¿cómo esa serie va a ser apropiada, va a ser resignificada, va a ser entendida? Va a depender, ¿sí?, de los contextos locales. La recepción siempre es una recepción situada, ¿sí? Y eso lo vamos a trabajar en la materia. Y también vamos a pensar cuáles son los nuevos territorios, cuáles son los desarrollos y los usos de las tecnologías en estos nuevos contextos, que son nuevos, por decirlo de alguna manera, porque la imprenta también fue nueva en un momento. Es un adjetivo que un poco hay que poner entre comillas. Pero bueno, en esta idea de la convergencia, que ustedes van a trabajar más en el teórico con Jenkins, es decir, la convergencia cultural y las tecnologías digitales. Bueno, ese es el recorrido que proponemos y bueno, lo iremos trabajando, problematizando juntos a lo largo de la materia. Quédense con este cuadrito, con esta red, para revisar a medida que vamos avanzando estas categorías centrales. Bueno, y estamos en contacto para cualquier duda o comentario.